quieran que aclaremos de la clase de ayer o de los temas o de la situación específica pues de la clase. ¿No? ¿Todo claro? No, maestra. Ok, gracias. Entonces, vamos a continuar con lo que fue nuestra clasificación. Ya creo que ya la mayoría me mandó sus parejas y los temas que van a desarrollar. El día de hoy los reviso y ya mañana mando la lista de cómo queda por si alguien puso un delito repetido o por si alguien metió un delito que no corresponde, hacerles la aclaración, ¿sale? Entonces, Maestra, ayer nos quedamos en la clasificación. se escucha muy cortado su micro. Ay, déjame checar a ver qué puedo hacer. A ver, permítanme. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, maestra. Sí. Oh, ok, gracias. Entonces, habíamos visto la clasificación, lo último que vimos fue clasificación, sí vimos lo que era la ordenación metodológica básica, fundamental, la especial y la complementada. Creo que el complementado no lo habíamos visto. Ok, entonces rápido hacemos un resumen. El básico fundamental va a ser el que va a servir de eje o base y de este se van a derivar otros delitos como pueden ser los delitos especiales o los delitos complementados, ¿sí? El especial, ¿cuál va a ser? El que se va a derivar de un básico pero con elementos especiales. Un ejemplo de un delito especial puede ser la administración fraudulenta, en donde no deja de ser un fraude, sin embargo hay sujetos activos específicos, hay acciones específicas que se llevan a cabo y surge como un delito nuevo que sería administración fraudulenta. Sí, anteriormente cuando no existía la administración fraudulenta como delito, lo veíamos dentro del fraude, porque no deja de ser un engaño. Entonces, al surgir ya como una figura, como un delito independiente, surge como un delito especial. ¿Por qué? Porque se deriva del fraude. Sería un ejemplo de una ordenación metodológica de un delito especial, ¿sí? El complementado. ¿Cuál es el complementado? Nos dice que el complementado es un tipo básico con aspectos especiales que modifican su punibilidad, de manera que lo agravan o atenúan, pero no tienen vida propia como el especial. Hablábamos ayer del robo famélico como ejemplo, hablábamos ayer del robo de uso. Se encuentran dentro del mismo robo, pero son figuras especiales que surgen con elementos especiales que atenúan o agravan la penalidad. En este caso son atenuantes de la penalidad o hasta causas de exoneración de la penalidad, ¿sí? Entonces, serían las tres formas en que se puede clasificar por su ordenación metodológica el delito: básico, fundamental, especial o complementado. Que obviamente no lo vamos a clasificar como complementado porque si no tiene vida propia y vamos a analizar los delitos que vienen en el código, entonces únicamente analizaríamos las figuras dentro del delito básico, sin embargo no en específico como un delito complementado. Lo siguiente sería la composición. En la composición, la descripción legal nos va a hacer referencia a los elementos que componen a la cuestión doctrinal o a la semántica del delito, ¿sí? Estos elementos van a ser tres, van a ser elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. ¿Cuáles van a ser los elementos objetivos? Los elementos objetivos van a ser aquellos que nos van a dar una descripción, únicamente la descripción más amplia que se puede dar del delito. Un ejemplo de un elemento objetivo sería la descripción del homicidio. ¿Qué nos dice el homicidio?
comete el delito de homicidio quien priva de la vida a una persona. Únicamente da la descripción de lo que se debe de hacer en el delito, sin embargo no nos señala situaciones específicas de un sujeto, situaciones específicas bajo las cuales se deba de llevar a cabo la conducta, ¿sí? Entonces, los elementos subjetivos van a ser aquellos que ya nos van a señalar algún elemento específico para la comisión del delito. Un ejemplo, administración fraudulenta, en donde nos dice, comete el delito de administración fraudulenta quien teniendo la administración parcial o total de los negocios del sujeto pasivo lleve a cabo las siguientes conductas específicas. Entonces, ya tiene elementos subjetivos porque no solamente nos habla de cómo se va a desarrollar el delito, sino de la situación especial del sujeto activo y de conductas específicas que se van a tener que llevar a cabo. Entonces, esos serían los elementos subjetivos. Y los normativos van a ser aquellos que nos hacen referencia a la prohibición de llevar a cabo determinados actos. ¿Sí? Cuando nos menciona los vocablos sin derecho, ya estaríamos hablando, por ejemplo, de una situación normativa. Entonces, ¿cómo se va a dividir nuestro delito por composición? En normal, cuando la descripción solamente contengo elementos objetivos, como puede ser las lesiones, como puede ser el homicidio, como puede llegar a ser la violación, ¿sí? Anormal, cuando se va a integrar de elementos objetivos, subjetivos o normativos. Va a haber aquí una combinación ya de un elemento objetivo que va a ser el base, con un subjetivo o con un normativo. No tienen que compilarse los tres, únicamente con que existan dos de estos elementos ya será normal. Un ejemplo pudiera llegar a ser el aborto, que quien comete aborto, la persona que priva de la vida al producto de la preñez en cualquier momento del embarazo, ¿sí? Entonces ya nos está dando situaciones específicas de la comisión del delito, por lo tanto ya tiene elementos subjetivos. La siguiente parte de clasificación sería la autonomía. En este caso, en la autonomía vamos a determinar si el delito existe por sí mismo o si requiere la dependencia de algún otro tipo penal. ¿Cuándo van a ser autónomos? Cuando tienen existencia por sí mismos. Por ejemplo, hablábamos de todos los que ya hemos hecho mención, el fraude, el homicidio, la violación, el incesto, sí, todos esos son delitos autónomos. Y van a ser dependientes cuando su existencia depende de otro tipo. En nuestra legislación no hay delitos dependientes. Pudiéramos hablar de un delito dependiente, como el ejemplo que les había puesto anteriormente, del homicidio en razón del parentesco, en donde existe dentro del homicidio, pero sin embargo no tiene tiene vida propia. Nosotros lo conocemos como parricidio, sin embargo allá es homicidio en razón del parentesco y está dentro del homicidio. Depende totalmente del homicidio su existencia. Lo siguiente es la formulación. En la formulación tenemos 4 situaciones que se pueden llegar a dar. ¿Sí? ¿Y a qué se va a referir la formulación? Va a ser la manera en que se hace descripción del tipo. ¿A qué nos referimos con tipo? La manera en que puede llegar a darse o la noción legal nos describe la conducta que se va a llevar a cabo. Podemos hablar de que puede ser casuístico cuando el tipo penal tiene diferentes opciones o posibilidades para que se pueda complementar el delito, que lleva la conducta típica. Este casuístico puede ser de dos maneras, puede ser alternativo o puede ser acumulativo. ¿Cuándo va a ser alternativo? Cuando nos da diferentes opciones para que se pueda cometer el delito, pero se requiere que solamente una de ellas se lleve a cabo para que su comisión. Un ejemplo en el fraude nos dice comete el delito de fraude quien aprovechándose de la ignorancia de una persona o mediante el engaño se hace de un lucro indebido, ¿sí? No deben de operar las dos opciones. En este caso es un casuístico alternativo. ¿Por qué? Porque nos da la opción de que sea mediante el engaño o mediante el aprovechamiento del error. Sin embargo, un acumulativo nos va a solicitar o nos va a exigir que todas las opciones que nos están para cometer el tipo penal se configuren, ¿sí? Como por ejemplo, un ejemplo que se les ocurra de acumulativo. Se habló ayer del robo hormiga.
No, nada más que en este caso no sería acumulativo porque el robo solamente te da la opción, el robo es un delito amplio, que no lo hemos visto ahorita, pero más bien acumulativo no es en cuanto a que lleves a cabo diferentes acciones para cumplimentarlo, no es una plurisubsistencia, ¿sí? Sino más bien hablamos de que la noción legal te va a dar diferentes opciones para la comisión, en donde o escoges una de estas o te exige que se cumplan todas las opciones o varias de estas opciones. Un ejemplo sería el incesto. Sí, alguien me levantó la mano, nada más que no alcanza a ver el nombre. ¿Quién fue? Yo Ah, tenía la idea de que también el feminicidio puede ser acumulativo. el feminicidio puede ser acumulativo. No, porque con que se cumpla, bueno, se deben de cumplir dos características, una que sea mujer y dos que se den todas las condicionantes que te pone para que sea feminicidio, como que sea de manera brutal, que sea un pariente, que sea, sí, o sea, sí, el feminicidio puede llegar a ser. Otro ejemplo que es más claro que el feminicidio, porque en el feminicidio te da la noción legal y después te da todas las condicionantes para que se lleve a cabo. Otro que puede llegar a ser es el incesto, en donde te dice que el incesto debe de ser la cópula entre dos parientes de determinado parentesco y que sea con consentimiento de ambos. Entonces, ya te están dando tres condicionantes. Se debe de copular, deben de ser parientes con el parentesco requerido y debe de ser con el consentimiento. Entonces, es acumulativo porque las tres condicionantes se deben de cumplir. Si falta una de estas condicionantes, entonces no estamos en el tipo penal o no se cumplimenta el tipo penal, ¿sí? Y va a ser amplio cuando únicamente te da la descripción de la manera o te especifica la comisión o la manera en que se va a llevar a cabo el delito. Volvemos al homicidio. El homicidio que te dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a una persona. No te da ni características, ni alternativas, ni situaciones especiales que se deban de cumplimentar, únicamente privar de la vida a la persona. Entonces es un delito amplio, ¿sí? Entonces dijimos, puede ser casuístico alternativo, casuístico, y dentro de lo casuístico puede ser alternativo o acumulativo, o puede llegar a ser amplio. Nuestra siguiente descripción sería, nuestro siguiente punto de clasificación sería la descripción de los elementos del delito, ¿sí? En este caso vamos a referirnos a la descripción legal que va a ser el legislador del tipo penal. En este caso puede llegar a ser descriptivo cuando únicamente nos describe o nos da los detalles de los elementos que debe de contener el delito. Va a ser normativo cuando hace referencia a lo antijurídico y en este caso va vinculado por frases como sin derecho, indebidamente o sin justificación. Es igual que el que habíamos visto anteriormente. Y subjetivo cuando se va a referir al conocimiento que debe de tener el sujeto activo de una circunstancia determinada. Un ejemplo de subjetivo, creo que el descriptivo queda fácil, un ejemplo sería el homicidio. Un normativo, ahorita se me fue, no viene a la mente ninguno de los delitos normativos, pero ahorita que me acuerdo se los digo. Y un subjetivo, por ejemplo, en donde se debe de tener conocimiento de una circunstancia determinada, puede llegar a ser el parricidio, en donde se priva de la vida a una persona con un parentesco determinado, pero en la misma norma penal te da la exigencia de que se debe de tener conocimiento de ese parentesco. Entonces, ahí ya sería un delito subjetivo, porque para que se pueda implementar la figura delictiva, necesitas estar cumpliendo esa circunstancia determinada, ¿sí? Con esto terminamos lo que es nuestro criterio de clasificación del delito. Muchas veces va a haber cuestiones en la clasificación sí tenemos que llenar todos los aspectos, sin embargo, dentro de nuestro formato va a haber situaciones en las que únicamente vamos a poner que no existen o que no se configuran en ese delito algunas situaciones específicas, ¿sí? En cuanto a nuestro siguiente punto, después de la clasificación, sería la conducta típica. ¿A qué nos vamos a referir con la conducta típica? Nos vamos a referir a toda aquella conducta que se refiera a una acción, a una omisión y que se ajuste precisamente a los presupuestos establecidos como delito dentro del cuerpo legal. Entonces, la conducta típica no va a ser otra cosa
más que el repetir lo que es nuestra noción legal. Sí, obviamente de una manera más resumida, ya que únicamente vamos a hablar de la conducta sin dar detalles de situaciones específicas que se puedan llegar a presentar dentro de nuestro cuerpo del delito. Entonces, la conducta típica únicamente vamos a hacer referencia a la conducta que debe de llevar a cabo o que debe de desdoblar el sujeto activo para poderse considerar justamente sujeto activo del delito. ¿Sí? Los siguientes serían las formas y medios de ejecución. En este caso, vamos a estar pendientes de lo que nos señala la conducta típica para desprender de ahí cuáles van a ser las formas y medios de ejecución o cuáles van a ser los delitos que nos van a dar una forma y medio de ejecución específica para la realización de la comisión del delito. Va a haber formas y medios de ejecución que sean amplios, es decir, que no nos va a dar una forma o medio específico y puede únicamente quedar como cualquiera que sea idóneo para la realización del delito. Sin embargo, estos medios en donde no nos da una situación específica para la comisión del delito, sí debemos de analizar que sea congruente la forma o la acción del sujeto activo con el resultado. Esto lo vamos a ver también más adelante en el nexo de causalidad. Entonces, esa forma y medio de ejecución puede ser ya sea específica, si la noción legal nos señala específicamente mediante cuál situación se va a llevar a cabo el delito, o puede llegar a ser cualquiera que sea idóneo cuando no se hace una mención. Un ejemplo pudiera llegar a ser en el homicidio, en donde no nos dice específicamente de qué manera se va a privar de la vida al sujeto pasivo. Sin embargo, puede ser mediante ahorcamiento, mediante envenenamiento, mediante un disparo de arma de fuego. O sea, lo va a dejar amplio, pero que sea congruente con el resultado obtenido. O puede llegar a ser específico como por ejemplo en la violación, en donde te dice que la violación va a ser un ataque sexual mediante la realización de la cópula, ya sea idónea o inidónea. Entonces, ahí sí va a haber una forma y medio de ejecución específica, que sería la realización de la cópula sin consentimiento de la víctima. Nuestro siguiente punto en el formato sería el resultado típico. En este caso, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir al efecto que va a tener la acción del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, que en este caso el resultado típico en específico va a ser lo que nos señala el delito, y ya si nos vamos más ampliamente va a ser la afectación que se da al bien jurídico que se está protegiendo. ¿Sí? Si hablamos de un homicidio, estaríamos hablando de que se está privando o que se está afectando como resultado típico, se está dando la muerte del sujeto pasivo. Si hablamos de lesiones, podríamos hablar del menoscabo a la salud del sujeto pasivo. Si hablamos de violación, se va a hablar de la afectación a la seguridad y libertad sexual de la víctima. ¿Sí? Entonces, va a ir muy de la mano con el objeto jurídico. Sin embargo, también puede llegar a ser muy específico en el resultado que nos arroje el delito. Lo siguiente sería nuestra ausencia de conducta. En este caso, vamos a hablar de ausencia de conducta cuando el sujeto activo lleve a cabo un acto, pero haciendo alusión al aspecto negativo de la conducta. Es decir, no hay una intención del sujeto activo de llevar el acto, sino que son circunstancias especiales y generalmente externas al sujeto al sujeto activo, quienes lo llevan a realizar la comisión del delito. ¿Sí? No hablamos de situaciones mentales o de situaciones propias del sujeto, sino completamente ajenas al sujeto activo. En este caso vamos a tener la primera, que sería la vis absoluta. ¿Cuándo se va a dar la vis absoluta? Cuando una fuerza humana exterior e irresistible se ejerce contra la voluntad de alguien, quien en apariencia comete la conducta delictiva. ¿Sí? En este caso vamos a hablar cuando una persona te pone una pistola en la mano y te obliga a jalar del gatillo. ¿Sí? Es una fuerza humana exterior, ajena a tu voluntad, quien te está obligando a llevar a cabo el hecho. Cuando tú vas manejando y alguien da un volantazo, se mete la mano y da un volantazo en tu coche y te obliga a que atropelles a una persona o a que choques contra alguien. ¿Sí? Estamos hablando ahí de una vis absoluta.
Una bis mayor va a ser cuando esa misma fuerza va a ser proveniente de la naturaleza. Ya no va a ser una persona o una fuerza humana quien te obligue a llevar a cabo la conducta, sino que ya vamos a hablar de una fuerza de la naturaleza. Un ejemplo pudiera llegar a ser unas personas que se encuentran en un andamio, limpiando ventanas en un edificio muy alto, y en ese momento hay un temblor. ¿Sí? Debido al movimiento del temblor, te recargas en la otra persona y lo lanzas al vacío. Estamos hablando de que esa conducta la llevaste a cabo por una bis mayor, es decir, una fuerza proveniente de la naturaleza, en donde no hay manera de resistir esa situación. ¿Sí? Entonces, bis absoluta, cuando sea una fuerza humana que se ejerce sobre el sujeto activo, y bis mayor, cuando es una fuerza de la naturaleza que se ejerce sobre el sujeto activo. Los actos reflejos, ¿qué van a hacer? Van a ser aquellas excitaciones no percibidas por la conciencia por una transmisión nerviosa a un centro y de un nervio periférico, el cual el sujeto activo está impedido a controlarlos. ¿A qué nos vamos a referir? Por ejemplo, a un ataque de epilepsia. Es muy diferente un ataque de epilepsia, por ejemplo, a hablar ya de un desorden mental, de una situación psiquiátrica del sujeto. Entonces, estos actos reflejos nos van a llevar a cometer un tipo de delito, como pudiera llegar a ser, si tienes abrazado a un bebé, el hecho de que lo dejes caer en el momento en que te da la convulsión o que te dé el ataque epiléptico. Cometes de lesiones contra el menor, sin embargo, no una situación propia tuya o sino que fue respondiendo a un acto reflejo. El sueño, el sonambulismo, pues van a ser estados de inconsciencia temporales en los que se encuentra el sujeto activo, y cuando lleva a cabo algún tipo de conducta y va a venir entonces algún tipo de conducta. Es muy fácil eludir y suena como un sonambulismo. Sin embargo, hay situaciones o hay estudios especiales en los que se puede determinar si la persona es sonámbula y el grado de sonambulismo que presenta para poder determinar si es capaz de hacer determinadas acciones. Obviamente, no todos los delitos van a poder entrar en una ausencia de conducta por sonambulismo, porque pudieras hablar de que te saliste a la calle y hiciste alguna situación, sin embargo, no puedes hablar de que llevaste a cabo una alteración a la contabilidad en un estado de sonambulismo, ¿no? Tiene que existir una congruencia entre la acción que se lleva a cabo con el sonambulismo y el resultado que se obtiene para poder determinar realmente que el sonambulismo puede afectar. En el sueño, un ejemplo pudiera llegar a ser más fácil, como aquella mamá que acaba de tener un bebé, tiene un bebé recién nacido, lo alimenta durante la madrugada, se queda dormida y durante ese momento de sueño lo asfixia, ¿sí? Entonces, se da un homicidio por sueño o bajo un estado de sueño en donde se puede eludir la ausencia de conducta. El último es el más polémico y es el que muchos de los tratadistas, más bien de los juristas, muchas veces no aceptan, que sería la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es una forma de inconsciencia temporal, ¿sí? Por lo tanto, como hay una inconsciencia temporal inducida por una tercera persona, se alude a que no hay una ausencia de conducta cuando algún delito se lleva a cabo bajo este estado. Sin embargo, también hay doctrinistas que llegan a alegar que una persona, aún estando bajo un efecto de hipnosis, no llegaría su inconsciente, no le permitiría hacer cosas que conscientemente no llevaría a cabo. Entonces, la hipnosis queda muy a criterio del juzgador el hecho de aceptarla como una ausencia de conducta o no aceptarla. Sin embargo, pues doctrinalmente existe, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Nuestro siguiente punto, de hecho, todo esto ya lo vieron, únicamente es como un repaso para que puedan tener más fresco lo que vamos a rellenar en cada uno de nuestros formatos, ¿sale? El nexo de causalidad. ¿Qué es el nexo de causalidad? El nexo de causalidad va a ser la relación que existe entre la conducta que lleva a cabo el sujeto activo y el resultado que se obtiene, ¿sí?
digamos que es como un ligamen transparente o invisible que existe entre esa conducta y ese resultado. Y que va a ser justamente lo que les mencionaba de que debe de existir congruencia entre la acción llevada a cabo por el sujeto activo y el resultado obtenido. A esa congruencia se le llama nexo de causalidad, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que nuestra causa va a ser más bien, se lleva a cabo una conducta que sería disparar el arma de fuego, esa sería nuestra causa. Tiene que existir un hecho de causalidad, que es el ligamen que une a la conducta con el resultado, y el efecto o el resultado va a ser de la vida de una persona. Ahora que se dispara un arma de fuego en contra de la persona, si hay un ligamen, hay una relación entre la acción que lleva a cabo el sujeto activo y la relación y el resultado que se obtiene, ¿sí? Sin embargo, hay situaciones específicas en donde, aunque haya creencias o aunque haya personas que crean en situaciones especiales, no se pueden comprobar o no existe este nexo de causalidad. Con todo respeto a quienes crean en esto, un ejemplo pudiera llegar a ser un muñeco de vudú. Yo tengo un muñeco de vudú y este muñeco de vudú le clavo un alfiler en el corazón. Para el legislador o para el juzgador no va a existir nexo de causalidad entre la conducta llevada a cabo por el sujeto activo y el resultado que se obtiene, ¿sí? Entonces, el juzgador no va a determinar ese nexo de causalidad, por lo tanto vamos a estar ante una atipicidad del delito. ¿Por qué? Porque pues no se va a encontrar ese ligamen, no ese nexo de causalidad entre la conducta de clavarle un alfiler a un muñeco y provocar la muerte de un sujeto. Eso es lo que nos va a hacer el nexo de causalidad. Va a ser la unión o la congruencia que hay entre la conducta que lleva a cabo el sujeto y el resultado que se obtiene de esa conducta que se lleva a cabo, ¿sí? Vámonos a la antijuricidad, ¿sí? ¿Qué va a ser la antijuricidad? La antijuricidad va a ser lo contrario a derecho, es decir, contrariar lo establecido en la norma jurídica, ¿sí? Entonces, lo jurídico va a ser lo que está conforme a derecho y lo antijurídico va a ser lo que contraría a eso, a eso jurídico, por decirlo así, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de que la antijuricidad va a ser el aspecto negativo de la juridicidad o de lo jurídico. Entonces, van a existir circunstancias especiales que van a ir en contra de lo jurídico establecido. Por lo tanto, cuando hablemos de que existe una causa de antijuricidad, vamos a estar hablando que van a ser circunstancias especiales que se consideraron por el legislador para anular la antijuricidad del delito. En consecuencia, va a quedar sin efecto el delito que se lleva a cabo. ¿Cuáles van a ser nuestras causas de antijuricidad? Nuestras causas de antijuricidad van a ser lo que conocemos como causas de justificación, ¿sí? Y vamos a tener diferentes causas de justificación. Estas causas de justificación las vamos a encontrar en el artículo 22 del Código Penal del Estado, en la fracción cuarta. ¿Cuál es la primera que nos dice? Obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley. ¿Quiénes pueden obrar en cumplimiento de un deber o en un ejercicio de un derecho consignado en la ley? ¿A quiénes se les ocurre? ¿Nadie? Uno solo. ¿Quién obra en cumplimiento de un deber? Podría ser un bombero que haga daño a alguna propiedad. Exactamente. Un bombero que para poder apagar un incendio llega y tumba la puerta de una casa para poder ingresar. Está cometiendo daño a las cosas, sin embargo lo está haciendo como cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho que se consigna en la ley por su actividad de bombero. Otra persona que pudiera llegar a ser es un médico, ¿sí? Un médico a cabo puede ser un examen ginecológico. Podemos hablar de que lo lleva a cabo obviamente bajo los requerimientos establecidos, está obrando en ejercicio de un derecho consignado en la ley, que es desarrollar su carrera médica, o un mismo médico
que lleva a cabo una amputación en un sujeto, en una persona, ¿sí? Está causando una lesión a la persona, sin embargo, es una lesión en donde se le amputa un miembro, pero bajo el ejercicio de un derecho consignado en la ley y por una situación específica que es justificada, ¿sí? Esa sería nuestra primera, que sería obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho. El siguiente sería contravenir lo dispuesto en la ley por un impedimento legítimo o insuperable. ¿En qué va a consistir? Va a consistir en causar un daño que va en contra de lo que dispone la ley penal, de manera que se deja de hacer lo que la ley manda por un impedimento legítimo. Es decir, no ejecutar algo que la ley ordena, pues otra norma superior lo impide. Un ejemplo que se les ocurra, o se los doy yo, un impedimento legítimo o insuperable pudiera llegar a ser cuando dejas de, cuando por ejemplo en el delito de, se me fue ahorita el nombre, en el delito de, ay Dios, me fue el nombre. Ahorita me acuerdo y se lo doy a chico, pero va a ser que lleves a cabo una acción en contraviniendo lo que te expresa en la ley penal, porque hay un impedimento legítimo o alguna situación insuperable, es decir, algo que te ordena hacer lo que no es permitido hacer. Un ejemplo puede ser cuando los soldados llevan a cabo la quema de plantíos, ¿sí? Llevan a cabo quema de plantíos, se están dañando propiedad privada. Sin embargo, aquí se puede argumentar que es el ejercicio de un derecho, que es el llevar a cumplimiento de un deber, pero también están contraviniendo la ley penal por el impedimento legítimo o insuperable, que sería la orden que se les da de un superior. El siguiente es el estado de necesidad, cuando exista la urgencia de salvar bienes jurídicos o ajenos en peligro real, grave e inminente, siempre que no exista otro medio producible y menos perjudicial. ¿Sí? En este caso, la relación que debe de existir entre el bien jurídico que se está salvaguardando y el que se está sacrificando debe de ser igual o de mayor valía. ¿Sí? Siempre el bien jurídico que se protege va a ser de mayor valía que el anterior o que el que se está sacrificando. Un ejemplo de estado de necesidad pudiera llegar a ser cuando dejas de proporcionar atención médica a una persona por atender a otra que se encuentra más grave. Sí, actúas bajo un estado de necesidad, ya que al proteger a esa persona estás salvaguardando la vida de otra persona que tiene más necesidad de ser atendida. Otro ejemplo que se les ocurra de estado de necesidad. Cuando robas por hambre, o sea, como por darle de comer a tus hijos, porque se están muriendo. Exactamente. El ejemplo más sencillo o que inclusive se encuentra plasmado en la ley es el robo famélico, que va a ser cuando robas lo indispensable para poder alimentar a la familia, que puede llegar a ser un alimento, o inclusive cuando robas algún medicamento específico para salvaguardar la salud de una persona. ¿Sí? Entonces, obviamente se deben de cubrir los requerimientos específicos que te señala la ley, pero es el estado de necesidad que es más representativo, o el ejemplo más representativo de lo que es el estado de necesidad. El siguiente sería ocultar al responsable de un delito los efectos, instrumentos o los instrumentos del mismo cuando no se hiciera por interés bastardo, siempre se trata de los ascendientes y descendientes consanguíneos, fines o adoptivos del cónyuge, concubino, concubinario o parientes colaterales por consanguinidad hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º, y los que estén ligados con el sujeto activo por amor, gratitud o estrecha amistad. Si nos fijamos en esta causa de antijuricidad, vamos a hacer ese ocultamiento del responsable del delito o de los instrumentos o las cuestiones que sean propias del delito, siempre y cuando no se haga por un interés bastardo.
¿A qué se refiere con interés bastardo? A que no se vaya a servir la persona que está llevando a cabo el ocultamiento de esas cosas o que no saque ventaja del delito que se cometió. Sí, no oculto al delincuente porque es una ventaja, sino que lo oculto porque es mi hijo y no quiero que lo detengan. Lo oculto porque es mi esposo y no quiero que lo detengan, ¿sí? Es más por una cuestión sentimental o de protección que por una cuestión de beneficio por el delito que cometió, ¿sí? A eso se va a referir por interés bastardo. Entonces, ese ocultamiento del responsable del delito, de las cosas que sustrajo en el delito o de los instrumentos con los que cometió el delito, no van a ser por un beneficio propio, sino por una cuestión más de protección o sentimiento hacia la persona. La legítima defensa. Sí, la legítima defensa que últimamente se ha vuelto tan polémica por todas las situaciones y las modificaciones que ha habido a la legítima defensa, también va a entrar como una causa de justificación. ¿Qué se defiende en la legítima defensa? Vamos a defender el honor, los derechos o los bienes del activo o de la persona que o de alguna otra persona que sea, con la que se tenga un lazo estrecho de amistad o de parentesco y que se encuentre en ese momento, o que se encuentre en ese momento bajo nuestra protección o a nuestro lado, ¿sí? En este caso, la legítima defensa va a actuar cuando se rechaza una agresión actual, real, violenta e ilegítima que genera un peligro inminente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo no va a actuar la legítima defensa? Cuando el sujeto que está aludiendo a la legítima defensa sea quien provocó al sujeto que está, contra quien está argumentando la legítima defensa, ¿sí? Cuando no existe una relación racional entre el ataque que se está llevando a cabo y la manera en que te estás defendiendo. ¿Cuándo más no va a operar la legítima defensa? Cuando es más fácilmente repeler al agresor de otra manera que de la manera en que lo estás repeliendo, ¿sí? Todas estas situaciones son muy proteccionistas de la persona a la que ataca. Digo, salvo el hecho de que no sea el provocador el sujeto que está aludiendo a la legítima defensa, todas las demás situaciones son muy proteccionistas del sujeto a quien se le está aplicando la legítima defensa. ¿Por qué? Porque pues en el momento en que tú tienes una agresión, pues obviamente que vas a actuar, la adrenalina te va a provocar actuar de una manera muchas veces irracional y no es una situación controlable, ¿sí? Entonces, esa legítima defensa sí entra como causa de justificación, pero sí hay que tener cuidado de una de dos, o de llevarla a cabo de una manera que sea apegada a derecho y apegada a los reglamentos para que pueda llegar a proceder, o ocultar la manera en que se llevó a cabo y poderla disfrazar de manera que pueda operar y pueda entrar como una legítima defensa, ¿sí? De hecho, de las causas de justificación es la que es más polémica o la que es más difícil de poder, muchas veces de poder justificar o de poder aludir a la legítima defensa. Maestra, por ejemplo, y en el caso de cuando una víctima mata a su violador por defenderse. En ese caso, depende del tipo de agresión y depende de la manera en que haya sido sometida y la violencia. Siempre para que exista la violación debe de existir violencia de la persona, ya sea física o moral, para poder someter a la víctima. En este caso va a depender mucho del tipo del tipo de agresión que se llevó a cabo por parte del sujeto activo hacia la víctima para poder argumentar la legítima defensa. Puedes argumentar, o sea, si en ese momento sacas un arma de fuego y te defiendes con un arma de fuego, pues te van a decir que hay exceso de legítima defensa porque inclusive a lo mejor únicamente llegó a amenazarte, sin embargo no llegó a agredirte, ¿sí? Sin embargo, digamos que si en el momento de la violación tú lo avientas y la persona se golpea en la cabeza y se desnuca, pues claro que obra y opera la legítima defensa. Entonces, ahí es donde les digo
que es muy irracional el hecho de que te hablen de legítima defensa y te pongan tantas limitantes para poderte defender. Sí, porque pues sobre todo en situaciones específicas, como hablamos, situaciones de seguridad como una violación o ya no hablemos tanto de una violación, hablemos de una mujer o de una persona indefensa, de una persona de la tercera edad que se encuentra sola en su domicilio siempre y que obviamente siempre va a tener una desventaja de protección o de repeler la agresión contra alguien que ingrese a su domicilio, ¿sí? Pues obviamente que tu manera de defenderte más fácil va a ser el tener un arma de fuego y poderte defender con el arma de fuego. Sin embargo, si la persona que está entrando a tu casa no trae un arma de fuego, pues ya estás abusando o excediendo esa legítima defensa. Entonces, por eso les digo que es muy irracional todos los lineamientos que te ponen para poder argumentar la legítima defensa, y más con todas las reformas que hubo de que si está de espaldas la persona ya y le disparas, pues tienes que decirle que se voltee para dispararle para que estén en las mismas circunstancias. O sea, es muy inaceptable toda esa situación que se hace de la legítima defensa. Mejor deberían de quitarla o argumentarla de alguna otra manera. Pero en la violación podría entrar siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no haya exceso de legítima defensa, aunque no puedes hablar de un exceso de legítima defensa cuando hay un exceso de agresión hacia tu persona, ¿sí? Pero cuando no hay exceso de legítima defensa y que sea acorde a la violencia que se está ejerciendo sobre la persona, la manera en que te estás defendiendo. En cuanto a la culpabilidad, vamos a tener que existen dos tipos de delitos, dos tipos de formas de culpabilidad. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 14 del Código Penal del Estado. Y tenemos los delitos dolosos y los delitos culposos. ¿Cuándo van a ser delitos dolosos? Cuando la persona o el sujeto activo lleva a cabo una planeación y tiene la intención de llevar a cabo el daño, ¿sí? Y van a ser culposos cuando se comete sin la intención y se lleva a cabo por imprudencia o negligencia. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, que en un homicidio pudiera llegar a ser doloso o pudiera llegar a ser culposo. Va a ser doloso cuando se lleve a cabo con la intención de privar de la vida al sujeto activo, y va a ser culposo, por ejemplo, en un accidente automovilístico, en donde se lleva a cabo un choque y por ese choque se priva de la vida a una persona y entonces estaríamos ante la presencia de un homicidio culposo. Sí, Cecilia. No, maestra, discúlpame, quería apagar el micrófono. Ah, ok. Entonces tenemos que son dolosos y culposos. Vamos a ver que en la doctrina hay otro tipo de culpabilidad que sería la preterintención. La preterintención, ¿en qué consistía? Únicamente se los menciono como dato general. La preterintención consistía en que el sujeto activo cometía un daño mayor al que tenía previsto provocar. Sí actúa con dolo, sin embargo, su intención era causar un daño menor al provocado. Un ejemplo que se podía dar en la preterintención es cuando estás en un salón de clases y uno de tus compañeros llega tarde y para que todo el mundo se ría de él, le sacas la silla en el momento de sentarse y resulta que se cae al suelo, se golpea en la cabeza y tu intención solamente era que se cayera y se pegara en las pompas. Sin embargo, se cayó, se pegó en la cabeza, se desnucó y perdió la vida. En ese caso, estaríamos hablando de un delito con preterintención, es decir, en donde se lleva a cabo un resultado mayor al que se tenía planeado, ¿sí? Sin embargo, se quitó de ser legal porque no había una manera en que se pudiera determinar cuál era realmente la intención del sujeto activo, si de privar de la vida a la persona o realmente tenía una intención de causar un menor daño. Entonces, únicamente quedamos como culpabilidad los dos aspectos jurídicos que serían el doloso y el delito culposo. Doloso con intención de llevar a cabo el daño, culposo cuando es por negligencia o por imprudencia. Aunado a lo que es la culpabilidad, vamos a tener causas de inculpabilidad. ¿Cuáles van a ser esas causas de inculpabilidad? La primera va a ser el temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en la persona del contraventor o de alguien ligado a Permítanme tantito, ¿sí?
Ay, perdón, mi perro se pone loco de repente. Entonces decíamos que el temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en la persona del contraventor, es decir, de la persona que está siendo agredida o de alguien ligado a este por vínculos cercanos de parentesco, por amor o por estrecha amistad. ¿Sí? En este caso, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en causar un daño por creer el sujeto que está siendo, que el sujeto va a ser agredido o se siente amenazado de un mal grave y actúas en consecuencia de ese temor. ¿Sí? Un ejemplo que pudiera llegar a ser de temor fundado o irresistible es cuando vas caminando, digamos que son las 11 de la noche, vas caminando por la Plaza Tapatía y empiezas a ver que tienes 3 minutos que una persona te va siguiendo. Y das vuelta en uno de los pasajes y resulta que la persona también da vuelta ahí. Y vuelves a cambiar tu ruta y cambia la ruta. Entonces, de repente volteas y le lanzas gas pimienta y lo dejas con lesiones en los ojos. ¿Por cómo actuaste? Pues actuaste bajo una causa de inculpabilidad que sería un temor fundado irresistible, en donde te crees que fundamentalmente estás amenazado de un mal grave, que sería el hecho de que esa persona te vaya a asaltar, te vaya a robar o inclusive vaya a cometer algún delito sexual en contra de tu persona. ¿Sí? Ese puede llegar a ser un ejemplo de un temor fundado e irresistible. El siguiente sería el ejecutar un hecho que no es delictuoso, sino por circunstancias del ofendido, si el ejecutor ignoraba inculpablemente el tiempo de obrar. ¿A qué nos vamos a referir en este caso? A que tú estás actuando de una manera en que hay una máxima de derecho que te dice que el ignorar la ley no te exime del cumplimiento de esta, ¿sí? Sin embargo, en este caso sí hablamos de una situación en donde llevas a cabo un hecho en donde tú ignorabas que puede llegar a desencadenar un acto que puede llegar a ser un delito, ¿sí? Es muy difícil de comprobarlo, esta cosa de culpabilidad, sin embargo, pues legalmente se encuentra comprendida en nuestro código, ¿sí? Otra causa de culpabilidad es causar un daño por mero accidente, sin dolo ni culpa, ejecutando un hecho ilícito, que se conoce en la doctrina como un caso, como un caso fortuito. Sí, en este caso, se va a obrar con precaución y llevando a cabo un hecho ilícito, produciendo un hecho por mero accidente. Un ejemplo pudiera llegar a ser de un caso fortuito, cuando estás trabajando, digamos que abriendo pavimento y de repente por estar abriendo ese pavimento se rompen las ventanas de una casa y llevas a cabo un acto sin dolo, sin culpa, sino era por un mero accidente y como consecuencia de un caso fortuito. El error esencial de hecho invencible, en donde se lleva a cabo una falsa percepción de la realidad y debido a eso puedes llegar a cometer un delito. Un ejemplo que yo les pongo es en abandono de personas o en abandono de familiares, en donde tú tienes o en violencia familiar, en donde tú tienes la idea de que tu cónyuge está cuidando a los niños, sin embargo, resulta que la esposa se levantó temprano y se fue al supermercado y con la creencia de que el esposo va a estar en la casa cuidando a los menores y el esposo, como cree que el esposo está en la casa, se va a lavar el coche, entonces dejan sin cuidado a los menores, ¿sí? Hay un error esencial de hecho invencible en donde no se actúa con dolo, pero sí existe la comisión del delito de dejar en abandono a los menores poniéndolos en peligro por un error esencial o un error de hecho esencial e invencible, en donde no tienes manera o no tuviste la precaución de ver si lo que estabas haciendo era de manera correcta. Obviamente volvemos a lo mismo, tiene que ser un error de hecho invencible o esencial que sea congruente. No podemos hablar de situaciones en donde digas, es que yo pensé que el arma estaba descargada y por eso la apunté hacia su persona y disparé. Sí, tienen que ser situaciones congruentes. Hablamos en nuestro siguiente inciso de el error de derecho, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma,
o porque crea que está justificada su conducta. Es muy parecida a la que vimos anteriormente, a la del inciso C, y obedecer a un superior legítimo en el orden jerárquico cuando su orden no constituye notoriamente un delito, ¿sí? Obviamente que esa obediencia a un superior legítimo en el orden jerárquico tiene que venir desprendido de un contrato y debe de ser una orden o un superior que esté apegado a la ley. No puede ser que yo le diga a la muchacha de servicio que lleve a cabo determinado acto. No hablamos de ese tipo de jerarquías, sino de jerarquías que sean legítimas, ¿sí? Entonces, esas serían nuestras causas de culpabilidad y dijimos que se encuentran establecidas en el código. Le dejamos hasta aquí y mañana vemos las penalidades y mañana analizamos los delitos que escogió cada quien o presentamos la lista de los delitos que escogió cada quien para checar que no se repita ninguno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Maestra. entonces no, sí. ¿Nos podría mandar por favor la presentación? Es que unas cosas se me pasaron. Sí, claro, se las mando hoy. Ahorita se las mando. Gracias. De nada. Ok, pues si no hay dudas, entonces nos vemos mañana. Que tengan bonito día. Gracias, maestra. Gracias. Gracias.